Santiago, capítulo 4, del versículo 1 al versículo 10. Vamos a orar. Señor, gracias te damos porque hasta aquí nos has ayudado, Señor. Y eres tú, Señor, eres por ti, Señor. Nosotros no somos nada, Dios. No somos nadie, Señor, delante de ti. Todo lo que hacemos, oh Dios, es por tu gracia y por tu misericordia, Señor. Y por eso estamos aquí, Señor. Porque necesitamos cada día más de tu gracia, de tu misericordia, de tu bondad, Señor, en nuestras vidas. No porque tú no nos la das, Señor, sino porque a veces nosotros nos apartamos, oh Dios, de tantas bendiciones que tú tienes para nosotros. Perdónanos, perdona nuestras faltas, Señor. Abre nuestros oídos en esta mañana, Señor. Ayúdame, oh Espíritu Santo de Dios, a predicar tu palabra como tú quieres que la predique, Señor. Yo sé que estás aquí presente, Señor. Estás aquí con nosotros, oh Dios. Así que esta predicación, Señor, tú puedes agradar de ella, Señor, pero que tu iglesia la reciba y la aplique en su vida, Señor. Te entrego ese momento en tus manos, en el nombre de Jesús. Amén, Señor. Amén. El título de la predicación yo puse como humillaos delante del Señor. Si vamos a la Biblia Reina Valera, aquí pone, el título que está puesto es La amistad con el mundo, ¿no? Pero luego vamos a entender por qué he puesto humillaos delante del Señor. Empezamos la lectura. Bueno, Santiago, hemos visto la preciosa predicación de José Manuel el domingo pasado, y Santiago está advirtiendo a la iglesia, enseñando a la iglesia, solo para que un poquito, para que estemos en contextos, a estos hermanos que estaban ahí, ¿no? Expatriados, ¿no? Estaban sufriendo, quizás se habían apartado un poco ya del Señor, ¿no? Y vamos a ver que Santiago intenta ahora, y está predicando a la iglesia, como que diciendo, levantaos, levantaos porque tenemos a Dios por cabeza, no estéis bajando la cabeza. Y entonces empieza a exhortar a esos hermanos, pero las aplicaciones del libro de Santiago sirven para nosotros hoy, para el día de hoy. Entonces empezamos el capítulo 4, versículo 1, dice, ¿de dónde vienen estas guerras y los pleitos entre vosotros? ¿No es de vuestras pasiones las cuales combaten en vuestros miembros? Codiciáis y no tenéis, matáis y ardéis de envidia y no podéis alcanzar, combatís y lucháis, pero no tenéis lo que deseáis porque no pedís. Pedís y no recibís porque pedís mal para gastar en vuestros deleites. Oh almas adúlteras, ¿no sabéis que la amistad del mundo es enemistad contra Dios? Cualquiera pues que quiera ser amigo del mundo se constituye enemigo de Dios. ¿O pensáis que la Escritura dice en vano, el Espíritu que Él ha hecho morar en nosotros nos anhela celosamente? Pero Él da mayor gracia. Por eso dice, Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. Someteos pues a Dios, resistid al diablo y Él huirá de vosotros. Acercaos a Dios y Él se acercará a vosotros. Pecadores, limpiad las manos y vosotros, los de doble ánimo, purificad vuestros corazones. Afligíos y lamentad y llorad, vuestra risa se convierta en lloro y vuestro gozo en tristeza. Humillaos delante del Señor y Él os exaltará. Amén. Pero antes de entrar directamente en la explicación de este texto, quisiera ir allá al principio del todo, en Génesis capítulo 4, porque la historia que voy a contar, que la Biblia va a contar, va a arrojar más luz a este texto. Amén. Así que vamos a Génesis capítulo 4, a partir del versículo 1, hay una historia ahí muy triste, pero que va a arrojar luz a la predicación de esta mañana. A partir del versículo 1, Génesis 4, 1 dice, conoció Adán a su mujer Eva, la cual concibió
y dio a luz a Caín, y dijo, por voluntad de Jehová he adquirido varón. Después dio a luz a su hermano Abel, y Abel fue pastor de ovejas, y Caín fue labrador de la tierra. Y aconteció, andando el tiempo, que Caín trajo del fruto de la tierra una ofrenda a Jehová. Y Abel trajo también de los primogénitos de sus ovejas, de lo más gordo de ellas. Y miró Jehová con agrado a Abel y a su ofrenda. Pero no miró con agrado a Caín y a la ofrenda suya. Y se ensañó Caín en gran manera y decayó su semblante. Entonces Jehová dijo a Caín, ¿por qué te has ensañado? ¿Y por qué ha decaído tu semblante? Si bien hicieres, ¿no serás enaltecido? Y si no hicieres bien, el pecado está a la puerta. Con todo esto, a ti será tu deseo, y tú te enseñorearás de él. Aquí está la lectura de este texto que nos va a arrojar luz a la predicación de esta mañana. Hermanos, como nosotros sabemos por medio de la palabra de Dios, el hombre ha sido creado para alabanza y gloria de nuestro Dios. Entonces, todo aquello que nosotros hacemos en contra de la voluntad de Dios, no estamos alabando y tampoco glorificando a nuestro Dios. Si nosotros hemos sido creados para alabanza y gloria de Dios, entonces el mayor anhelo, el mayor deseo que tenemos que tener dentro de nuestro corazón, ¿qué es? Alabar a Dios y engrandecer su santo nombre. ¿No es así? Porque para eso hemos sido creados. Pero aquí, en este texto, quiero tirar un poco de la gramática, ¿no? Aquí nosotros vamos a ver, me encantan los artículos, ¿no? Vamos a hablar del artículo definido y el del indefinido, ¿no? Y vamos a ver aquí la diferencia entre uno y el otro, o determinado o indeterminado, como nosotros queramos llamar. Para los jóvenes que están ahí estudiando, que están con la mente fresca, ¿no? Yo estudié hace tantos años, pero esto me queda precioso para explicar lo que yo quiero decir. En un principio nosotros vemos que parece ser que todo está bien, ¿verdad? Porque Caín coge una ofrenda y se la lleva a Jehová. En un principio parece ser que todo está bien. ¿Qué hay de mal en que Caín coja una ofrenda y se la lleva a Jehová? Claro que hay una diferencia. ¿Qué tipo de ofrenda está ofreciendo Caín a Jehová? ¿Qué es lo que está ofreciendo Caín a Jehová? ¿No? Nosotros somos testigos, si alguien aquí todavía no ha experimentado la bendición de Dios en su vida, pues debería buscar, porque es maravilloso la bendición cuando Dios obra en nuestras vidas. Nosotros queremos y pedimos lo mejor de Dios, pero a veces no queremos dar lo mejor a nuestro Dios, pero sí queremos lo mejor. Y aquí es lo que está pasando con Caín. Nosotros no podemos ofrecer a Jehová una ofrenda de cualquier manera, ¿no? Y vamos a ver la diferencia de una ofrenda y la ofrenda. Una ofrenda, podemos decir que es una ofrenda cualquiera, pero la ofrenda, este la determina el tipo de ofrenda que vamos a dar, ¿no? Yo puedo decir que en la puerta hay una mujer. ¿Qué mujer es? Una mujer cualquiera, porque estoy usando ese artículo indefinido. Pero si yo estoy hablando contigo y digo, la mujer está en la puerta, sabemos de qué mujer estamos hablando, porque ya hay un contenido antes, ¿no? Pero bueno, sin más, me gustaría pasar a una aplicación. Y hermanos, de verdad, no estoy aquí apuntando dedos, ni nada de esto. No interpretemos de esta manera. Esta es la obra del Señor. Esta es la palabra que el Espíritu puso en mi mente a la hora de que yo estaba escribiendo esta palabra. Así que no pienses que estoy apuntando a ti. Pero si te vale para ti, recíbela como bendición de Dios, porque la exhortación de Dios es para el bien. Entonces, ya que estamos hablando de esta ofrenda
que nosotros no debemos de ofrecer una ofrenda a Dios de cualquier manera, me gustaría hablar sobre la alabanza, por ejemplo. No digo solo del grupo de la alabanza, ¿vale? Porque si no, entonces ya estoy hablando, ya estoy apuntando a los que están aquí en la alabanza. Cuando nosotros estamos alabando a Dios, por supuesto que esos de aquí se cobra más, siempre se va a cobrar más de los que están al frente del trabajo. Cuando estamos alabando a Dios, no podemos alabar de cualquier manera, ¿no es así? ¿Por qué? Porque estamos hablando a Dios. Tú puedes mejorar tu voz, ¿verdad? Tú puedes mejorar tu tono si quieres. Puedes hacer mejor y cantar mejor para el Señor. Es tan precioso cuando en medio de la iglesia otros hermanos se levantan con una voz distinta y hace aquella armonía y tú dices, wow, qué precioso, ¿verdad? Porque está haciendo con agrado y está usando el don que Dios le ha dado, que es la voz que nosotros tenemos. Y hacemos una alabanza para Dios con agrado a Dios, no una alabanza cualquiera, ¿verdad? Muchas personas piensan que no, yo como estoy alabando para Dios, no pasa nada. Dios es un Dios perdonador, Él me perdona si estoy cantando mal. Es verdad, hermano, Dios es un Dios perdonador. Pero vamos hablando un poco más adelante sobre ese asunto. No es que porque estamos haciendo para Dios, vamos a hacer de cualquier manera, ¿no? Esta ofrenda que queremos entregar a Dios, queremos entregar de corazón y con excelencia. ¿Cuántas personas hablan esto? No, es que Dios acepta todo. Es verdad, hermano. Él es perdonador, es verdad. Pero por eso vamos a ser displicentes. Por eso vamos a hacer una alabanza a Dios de cualquier manera. Hermanos, el otro asunto que podemos sacar del texto y de esta aplicación que quiero traer a la iglesia va dirigido a aquellas personas, hermanos, que se empeñan en llegar tarde a los cultos o a los servicios en la iglesia. No sé si es que tiene el reloj diferente del reloj que está ahí puesto, si es diferente del reloj que tengo yo, o del ordenador, o el reloj universal. No entiendo cómo las personas, de verdad, si el culto empieza a las 11, llega a las 11:05. ¿Qué hora es el culto? ¿A las 11? ¿Para quién estamos sirviendo? ¿Venimos a la iglesia para adorar a nosotros mismos o a Dios? Queremos puntualidad de Dios cuando pedimos a Él, pero sin embargo no damos nuestra puntualidad al Señor. Es la iglesia, se reúne la iglesia el domingo. ¿Qué hora es el culto? No entiendo, hermano. No sé por qué las personas se empeñan en llegar tarde. Yo me imagino que, ¿qué pasará si el Señor hubiese venido y la persona intenta abrir la puerta y ya no estamos aquí? Ha llegado tarde, ¿no? Podemos imaginar. Por supuesto que quizás esas personas piensan, bueno, pues yo estoy haciendo para Dios lo mismo del primero, de la alabanza. Estoy haciendo para Dios y Dios me perdona, Dios es perdonador. Y sigue haciendo una y otra vez y una y otra vez. Y los cultos, no se preocupa, incluso hermano, no se preocupa en cambiar, en hacer un esfuerzo, porque hay gente, hay mujeres sobre todo, ¿no? Vamos a hablar aquí, no estoy echando la culpa en ellas, que tarda más en maquillarse, ¿no? En prepararse para llegar a la iglesia y dicen que por eso llega tarde. Pues levanta un poco antes, ¿verdad? Aquí eso no pasa cuando vamos a coger un vuelo. Si el vuelo sale a las 2 y ahí dice que tenemos que llegar 2 horas antes, quizás no llegamos 2 antes, pero llegamos 1. Pero, de verdad, mira, bueno, he conocido una persona que perdió un vuelo por displicencia por horario. Eso ya es tela, ¿eh? Ya es tela. Porque sobre todo un vuelo internacional que sabemos lo que cuesta. Bueno. Pero hermanos, otras personas creen, y estoy hablando de la alabanza al Señor, ¿no? Hay otras personas que piensan que eso que está haciendo aquí no pasa nada. Dios es un Dios omnipresente. No hace falta que yo esté en la iglesia. Yo puedo estar con Dios en mi casa. Hermanos, Jesús murió por su iglesia. Fue por la iglesia. Pero hay personas que piensan que no, que para qué voy a estar si Dios está en mi casa. Él piensa que entonces Dios va a estar con él sentado en el sofá. Él piensa que Dios va a estar con él cuando él está en el centro comercial. Él piensa que Dios va a estar jugando a la play con él.
mientras, ¿sabes qué? Mientras su iglesia está reunida. ¿Creéis que Dios aprueba esto de verdad? Podemos creer que Dios, mientras su iglesia está reunida y que tú perteneces a la iglesia y que sin embargo, en vez de estar aquí reunido, escuchar la voz de Dios, de su palabra, no la mía, estás en el centro comercial. ¿Crees que Dios se agrada de esa ofrenda? Decir que, bueno, es que Dios es omnipresente. Él está conmigo aquí. Perezoso, que estás en el sofá porque no quiere venir. Y crees que Dios va a estar ahí mientras aquí está su iglesia. Eso es una equivocación. Es una equivocación. Y este texto que hemos leído, quizás Caín pensó así. Quizás Caín pensó, bueno, yo cojo mi ofrenda, la llevo a Dios y todo en paz y mil maravillas. Puede ser que él haya pensado así. Pero no es así. La ofrenda, y da igual, hermano, que sea tu tiempo, que sea las venidas, todo lo que tú vayas a hacer para el Señor, hazlo con excelencia. Con excelencia. No a medias, porque cuando tú estás enfermo, la oración que tú pides es para que Dios te sane. La oración que tú pides es que cuando tú no tienes que comer, que Dios te dé algo de comer. Cuando tú no tienes un trabajo, que Dios te dé algo de trabajo. Y esto es, todas esas cosas que yo acabo de hablar, por lo menos conmigo ya me pasó. Falta a veces de alimento, falta a veces el trabajo, falta a veces de salud, pero nosotros pedimos y Dios no nos niega, ¿no? Yo pienso, ¿será que realmente esas personas creen que Dios está contento con esas actitudes, hermanos? ¿Será que Dios está contento que mientras nosotros estamos aquí en la iglesia, hay uno que está tumbado en el sofá en casa y no vino a alabar a Dios porque le encanta el sofá? ¿No? Si pudiese hacer como aquellos discípulos de Jesús que dijo, Señor, ¿quieres que mandemos fuego del cielo para que queme aquel sofá? ¿No? Veamos qué dice el versículo 5 de Génesis. Pero no miró con agrado a Caín y la ofrenda suya. Y dice que, y se enseñó Caín en gran manera y decayó su semblante. Vemos aquí que Caín no acepta la exhortación de Dios. Caín se enfada con Dios, decae su semblante encima. Dios le está exhortando y lo que le hace es enfadarse con Dios. Y yo te digo una cosa, hermanos, cuando realmente nosotros no aceptamos la exhortación de Dios, no es mía, no es del pastor de la iglesia. Cuando un creyente no acepta la exhortación de Dios es porque él está en pecado. Está en pecado y le molesta cuando hay exhortación. Le molesta cuando Dios le quiere corregir y encaminar otra vez. Dice Génesis 4:4, y Abel trajo también de los primogénitos de sus ovejas. ¿Vemos aquí la diferencia? De los primogénitos Caín trajo una ofrenda y Abel trajo de los definido, ¿de qué? ¿Cuáles son los que está diciendo? De los gordos. Luego sigue diciendo, y Abel trajo de los primogénitos de sus ovejas, de lo más gordo de ellas. Y miró Jehová con agrado a Abel y a su ofrenda. Entonces aquí vemos la diferencia que decía en un principio de una ofrenda, indefinido, y la ofrenda. Abel trajo de los más gordos de las ovejas, mientras que Caín trajo una ofrenda. ¿Sabes cuando tú dices, bueno, con tal de que yo he hecho aquí, wow, no hagas esto, hermano?
no hagas esto. No hagas esto porque traes maldición para tu vida. Cuando vayas a hacer algo para el Señor, que sea poquito lo que tú puedas hacer, hazlo de corazón. Hazlo de corazón. ¿Qué pasó? Y miró Jehová con agrado a Abel y a su ofrenda. Así que, hermanos, se equivocan rotundamente aquellos cristianos que piensan que a Dios le agrada ese tipo de actitud. Esa ofrenda, vamos a decir así, mezquina, ¿no? Lo que normalmente suele pasar a esas personas es que están invadidas del mundo, no han entendido verdaderamente quién es Dios. ¿Quién es Dios? El dueño de todo. Es el dueño de... Él necesita nuestras ofrendas. Eso es por obediencia, simplemente. Dios no necesita nada de nosotros. ¿Quiénes somos nosotros? No nos necesita, no necesita nuestra ofrenda. Así que este tipo de actitud, yo creo que son de personas que están más invadidas por las cosas del mundo que de las cosas espirituales. En la historia que estamos contando, la envidia invadió el corazón de Caín. Cuando Caín empieza a observar, o cuando uno de nosotros empezamos a observar que Dios está bendiciendo a otra persona, puede ser que nos invada una envidia también, hermanos. Caín quizás estaba viendo ahora a su hermano prosperar en las manos de Dios. Y quizás fue invadido por la envidia. En esta historia vemos lo triste que puede llegar a ser cuando una persona se llena de envidia. Y eso es la historia de Abel y Caín. Pero en el mundo conocemos hermanos matando hermanos por envidia, por querer quedar con su coche, o con su casa, o con lo que sea, ¿no? Ya hemos visto, pero aquí vemos que Caín fue a más. Primero se ofendió, se molestó con Dios porque Dios le quería corregir. Su rabia fue en aumento a tal punto de matar, asesinar a su hermano. Y asesinó a su hermano. Hermanos, yo os digo que no hay compatibilidad entre el Espíritu Santo y el mundo. La amistad con el mundo nos separa de Dios. No hay compatibilidad. No hay unión entre el mundo y Dios. Otra historia. Cuando Josué estaba a punto de partir a la presencia de Dios, sabemos la historia de Josué. Ahí está en Josué capítulo 24, versículo 15. Solo es ese versículo que voy a leer. Él dice, él reúne ahora al pueblo hebreo. Después de todo lo que había pasado, después de todo lo que había enseñado, él creo que ya sabía que se iba. Bueno, ya sabía que se iba. Él dice a toda la nación hebrea, y si mal os parece servir a Jehová, escogeos hoy a quien sirváis, si a los dioses a quienes sirvieron vuestros padres cuando estuvieron al otro lado del río, o a los dioses de los amorreos en cuya tierra habitáis, pero yo y mi casa serviremos al Señor. Amén. Él dijo, vosotros, allá vosotros, pero yo y mi casa serviremos al Señor. ¿Y sabes lo que el pueblo contestó? El pueblo dijo que no iba a servir al mundo, que iba a servir a Jehová. ¿No? Gloria a Dios por eso. Gloria a Dios. Escogeos hoy a quien sirváis, si a Dios o al mundo, hermanos. En otras palabras, Josué dijo, escogeos a quién queréis servir, si al mundo o al Dios. Ahora, estamos más o menos en contexto, vamos a ir a Santiago. Trayendo ahora todo lo que hemos visto, que quizás ahora está pasando con el pueblo, nuestros hermanos de la expresión, él dice,
¿de dónde vienen las guerras y los pleitos entre vosotros? ¿No es de vuestras pasiones las cuales combaten en vuestros miembros? Si nosotros nos fijamos, Santiago hace dos preguntas, pero la segunda viene ya con respuesta, porque ya está contestada, ¿no? Él dice, observamos nosotros que tenía que haber un problema ahí en la iglesia, vamos a decir, al pueblo que estaba expatriado. Había un problema con ellos, porque se habían, como he dicho en un principio, apartado del Señor, de las cosas del Señor. Así que él hace una segunda pregunta. Él dice, ¿no es de vuestras pasiones las cuales combaten en vuestros miembros? Así que la primera pregunta es, ¿de dónde vienen las guerras y los pleitos entre vosotros, hermanos? Y la siguiente pregunta que le hace es, ¿vienen del mundo? Por supuesto, vienen de las cosas del mundo, de las pasiones del mundo, de la envidia que es del mundo. En primer lugar, las pasiones. La palabra pasión puede significar padecer. Pero en ese contexto vemos que no se trata de padecer o de sufrir. En segundo lugar, la palabra pasión puede estar más asociada a la atracción física sexual. Dos personas, hermanos, apasionadas, locamente apasionadas, al final deja de lado la racionalidad y comete errores, como se dice, garrafales, por la pasión, por dejarse llevar por la emoción. Es decir, la pasión no es para nada, hermanos, espiritual. Para nada. Porque la pasión está, ¿sabes de qué lado? Del lado del mundo. La pasión está del lado del mundo. Por eso Santiago está hablando en un principio que los pleitos, las guerras entre ellos vienen de las pasiones. Eso no viene del Señor. Así que las pasiones son cosas del mundo. Y si son del mundo, son contra Dios, son contra el principio de Dios. Y por supuesto aquí que no se trata solamente de una atracción física, de una atracción sexual, sino que puede ser también la pasión por el trabajo, por ejemplo. Hay personas que son exageradamente apasionadas por su trabajo. Su trabajo está por encima incluso de su familia. Y cuando alguien va a hablar con él, dice, entonces, ¿y qué comeremos mañana? ¿Y mi jubilación? Eso es lo primero que sale. Pasa por encima su juventud, su fuerza. No, yo ya cuando sea mayor voy a disfrutar de mi familia, voy a salir de vacaciones con mi esposa. Ya cuando sea mayor, ya cuando se haya desgastado toda su vida trabajando, pero trabajando a tope, porque son gente muy trabajadora. Y ya cuando es mayor, que ya no puede más, que está ahí con la cachaba, dice que va a salir de paseo con su mujer, que vai disfrutar de suas famílias, se seus hijos já nem estão. ¿Entendéis? Podemos trabajar y tenemos que trabajar, pero no ser apasionado por el trabajo, que el trabajo esté por encima de nuestra familia, por encima incluso de Dios. Por supuesto que son personas muy trabajadoras, hermanos, no estoy diciendo nada en contra de esto. Las segundas personas, las apasionadas, las que no son apasionadas por sus trabajos, pues van parecido. No importa. Esas son diferentes. No están para la labor de trabajar, pero tampoco. La pereza es tanta que la pereza pasa por encima de su familia, pasa por encima de su vida. Cuando se da cuenta, ya se ha hecho mayor, tampoco no ha trabajado para proveer para su familia. Estamos hablando de dos extremos.
dos extremos. Personas apasionadas por el trabajo, que no hay iglesia, no hay actividades en la iglesia, no hay familia, yo en mi trabajo, y las otras que no quieren trabajar para nada y que tampoco pueden estar en las actividades de la iglesia o cuidar a su familia, proveer para su familia. Los dos tipos están en pecado. Como hemos visto en la de reunión de matrimonio, los trabajadores adictos y los que no quieren trabajar. Su interés, su pasión es por las cosas del mundo. Las personas que son extremadamente aficionadas al trabajo. Entonces, al ser aficionado tanto al trabajo, por supuesto que no tiene tiempo para Dios. Su pasión es por las cosas del mundo, porque está extremadamente preocupado. Está preocupado, no confía en Dios. Necesita dejar a Dios de un lado y decir, yo voy a trabajar y ya cuando sea mayor, cuando ya sea muy mayor, ya, si eso, ya voy a buscar a Dios. Y quizás no llega allá. Muere en el intento. Hermanos, delante de Dios, todos los esfuerzos que hacen ese tipo de persona que estoy hablando, es en vano. Delante de Dios, tanto el trabajador apasionado como el perezoso apasionado, eso delante de Dios, todo ese esfuerzo es en vano. Por eso Santiago dice en el versículo 2, dice, codiciáis y no tenéis, matáis y ardéis de envidia y no podéis alcanzar, combatís y lucháis, pero no tenéis lo que deseáis, porque no pedís. Todo eso que está hablando Santiago es mundano, y voy a desglosar poco a poco. La verdad es que el cristiano que vive su vida apasionada por las cosas terrenales, no prospera, hermanos. Y si prospera, es por poco tiempo. Esa persona que Dios le ha llamado, que le ha dado la gracia, la salvación, y que ahora su pasión es las cosas del mundo, quizás él puede incluso prosperar, y le podemos ver prosperar, pero durará poco. Durará poco. Hermanos, una cosa es andar en contra de la multitud, porque nosotros como protestantes, como cristianos, andamos en contra de la multitud. Eso es así. Por causa de Dios, porque si nosotros andamos en contra de la multitud, es por causa de Dios, porque Dios ha provocado una transformación en nuestras vidas, que ya no somos compatibles con el mundo. Ahora mismo Orduña está de fiesta. Y de verdad, es horrible despertar a las 3 de la mañana con griterías y abre, no hay más que adolescentes borrachos ahí por la calle. Y uno mira cosas totalmente mundanas, la gente está perdida. No nos sentimos a gusto, no sentimos bien con esto. Vamos en contra, porque estamos al lado de Dios y estamos en contra de las cosas del mundo. Así que, por causa de Dios, vamos en contra de la multitud. Pero ¿sabes qué? Dios nos dará la fuerza necesaria para vencer esta batalla. Amén. Dios nos dará la fuerza. Joven, no te desanimes, porque yo sé que para vosotros, los jóvenes, es mucho más difícil que para mí, que ya soy anciano. Porque acabo de cumplir 58 años. Para vosotros es más difícil. Nosotros los mayores ya estamos liberados de muchas atracciones del mundo. Pero los jóvenes están ahí. Tenéis que entender que Dios os va a dar la victoria. Si os ponéis del lado de Dios. Porque si os ponéis del lado del mundo, ya sabemos lo que hay. Es Dios que nos va a hacer triunfar.
Otra cosa es andar con la multitud. Porque joven, si al final decides andar con la multitud, sepas que la multitud que tú estás andando, no estás con Dios. Y tú estás andando en contra la voluntad de Dios. No esperes bendición. Estás andando en contra la voluntad de Dios. Y allí había un problema. Cuando Santiago escribe, allí había un problema. Entre ellos, el codiciar lo ajeno seguramente estaba pasando, porque si no, él no iba a escribir esta carta. Había hermanos codiciando a otros. Había hermanos codiciando a cosas terrenales. Se preocupaba más con las cosas terrenales de que con las cosas espirituales. Y todo eso es terrible a los ojos de Dios. Cuando un hermano empieza a desviar el foco, hermanos, como ya os he dicho antes, cuando nosotros vemos los hermanos que están buscando del Señor, hermanos, es verdad que la palabra de Dios hermosea el rostro. Tenemos un rostro diferente. A ver, yo sigo siendo feo como soy, pero me refiero que Dios hermosea esto en nosotros. Es Dios quien va a hermosear nuestro rostro. Y eso no es una exageración mía. Es palabra de Dios. Y en medio de la iglesia, no solo allá, cuando escribió Santiago, en medio de la iglesia, la envidia puede provocar muerte, hermanos. No como pasó con Caín y Abel, pero puede provocar muerte espiritual. ¿Sabes? La envidia puede provocar daño tan grande que un hermano se apaga, se queda apagado espiritualmente. Por causa de la envidia de algún otro, que quizás él pensaba, bueno, ese es mi referente. De pronto el otro lo que tiene es envidia. Y eso puede provocar la muerte espiritual de una otra persona. Hermanos, otro día bromeé con Lorena allí dentro. Le dije, Lorena, que Lorena tiene una letra muy bonita. No sé si habéis visto. Lorena escribe unos carteles, pero bueno, coge una hoja así, parece un artista escribiendo, preciosa. Le dije, Lorena, tengo envidia de ti, pero una envidia santa, ¿no? De su letra. Hermanos, sabemos que esa es una broma, porque no existe envidia santa. Eso nosotros a veces bromeamos entre nosotros cristianos, pero está mal, la verdad es que está mal. La envidia es demoníaca. Tener envidia a otro es demoníaco, no es de Dios. No hay envidia santa. La envidia es totalmente del diablo, de Satanás. No hay envidia santa. Pero yo le dije enseguida, Lorena, es una broma, ¿eh? Pero mejor ni hacer esta broma. Yo reconozco, ¿no? Y cuando estaba preparando esa predicación, digo, me he metido la pata. Reconozco. El versículo 3 dice, pedís y no recibís, porque pedís mal para gastar en vuestros deleites. Nosotros, si pedimos y no recibimos, algo no está bien. Algo está mal en esta petición. Hermanos, debemos tener en cuenta de que cuando pedimos a Dios, cuando nosotros pedimos a Dios, hablando del cuerpo de Cristo, por supuesto que pedimos individualmente para nuestra familia. Cuando nosotros pedimos a Dios, eso no es para ti solo. Dios cuando te da una bendición, tiene que ser para todos. Wow, igual me estás diciendo, ¿qué dice este? Sí, hermanos. La bendición tiene que ser para todos. No puedes ir acumulando todo para ti. Hay otra gente necesitada. Quizás Dios te da unas zapatillas nuevas y tú tienes unas muy buenas todavía medio usadas y tú dices, bueno, pero son buenas. Oye, esas valen para likes. Y tienen la misma talla. Pues oye. ¿Sabes? Cuando Dios bendice al hermano, no es para él solo eso. Tú puedes bendecir a otros con esa bendición también. ¿No es así? Podemos bendecir. Cuando Dios nos bendice, no es para que nosotros
estemos echando en cara, mira lo que Dios me ha dado. ¿Ves cómo yo estoy del lado de Dios? Mira, todo me va bien, el coche, la casa. Cuidado, cuidado. Porque si tú tienes todo eso y no compartes con nadie, tu coche es tuyo. No, yo no voy a... Hermano, hay que llevar 1000 ladrillos dentro de tu coche. ¡Ay, mi coche! No. Hay muchos que incluso ponen así en el coche esas frases. Este coche pertenece a Dios, algo así. Bueno, pues oye, si pertenece a Dios, está para el servicio y para la obra de Dios, ¿no? Así que Dios cuando nos bendice, te bendice a ti, acuérdate de esto. Como hemos oído en la escuela dominical, no tenemos que tener todo para ayudar al otro. Me acuerdo una vez una predicación en Brasil hace muchos años, él decía, el pastor decía, hermanos, es cierto que en aquella época no había Temo, no había esta otra Amazon, no había Shein, no había, es que yo sé, no había esa cantidad de cosas. Y él decía que, ¿sabes lo que es ser rico? Rico es aquel que tiene 2 pantalones. Ser rico es aquel que tiene 2 camisas. Hermanos, sin embargo, nosotros tenemos el ropero que no entra de ropa, o bien que nos dan, o bien que compramos, no sé, están a rebosar de ropas y no somos capaces de... La bendición que Dios te ha dado no es solo para ti, hermano, es para compartir también. Hermanos, un corazón agradecido mira la necesidad del otro. No estés acumulando para ti. Si Dios te permite, si Dios te bendice, mira a ver si hay alguien que también está necesitado y quizás tú puedes ayudarle. Un corazón agradecido mira la necesidad. Y Santiago se enfadó muchísimo con aquellos hermanos. Quería contar eso. ¿Qué os parece? Porque eso va a tratar del versículo siguiente. ¿Qué os parece que cuando tú coges tu coche, vas a repostar en la gasolinera y resulta de que ahí llenan tu depósito de gasolina adulterada? ¿No? ¿Qué te parece? Wow, qué mal trago, ¿verdad? Que han llenado tu depósito de gasolina adulterada. Es malísimo para el motor del coche. Tú has pagado carísimo por agua mezclada con gasolina. Te enfadas muchísimo, te sientes impotente, ¿no? Ahora yo te pregunto, ¿cómo crees que también siente Dios, el creador del universo, el que te ha creado, el que te da todo? ¿Cómo crees que siente Dios con tu vida adulterada delante de Él? Yo solo he dado un ejemplo de que tú llenas el depósito de tu coche. Dios ha dado a su Hijo unigénito, a su único Hijo por ti. ¿Y qué haces en cambio? Le das una alabanza adulterada. Santiago está enfadadísimo con esos hermanos. Él ya no mide. Mira lo que dice en el versículo 4. Él dice, oh almas adúlteras, ¿no sabéis que la amistad del mundo es enemistad contra Dios? Cualquiera pues que quiera ser amigo del mundo se constituye enemigo de Dios. Ya llama a sus hermanos, oh almas adúlteras, porque la gente estaba adulterada. Si el alma está adulterada, eso, hermano, consiste de que estás por el camino equivocado. El Espíritu Santo no puede habitar en una alma adulterada. Está apagado, está triste, no puede actuar. El Espíritu Santo nos anhela y por eso pone a nuestro alcance todos los medios para que nuestra vida vaya bien. El Espíritu Santo pone todos los medios para que nuestra vida vaya bien. Y está en nosotros también saber
discernir las cosas que son de Dios y las cosas que no son de Dios. Pero ¿sabes qué? Mucha gente prefiere los atajos. Prefieren los atajos. No quieren ir directo al camino que Dios tiene preparado. No, prefieren los atajos. Y hermanos, solo hay un camino. Yo cuando llegué aquí fui a subir el monte de Orduña. Yo solía subir mucho al monte en Orduña. Me gustaban mucho los montes. Y un día con Camila y con Isa, digo, voy a coger un atajo. Creyendo que ya conocía el monte. ¡Wow! Nos hemos perdido de tal manera que por último yo tuve que coger a Isa y a Camila y empujarlas, porque había un barranco, y empujarlas arriba, así, y yo a gatas ahí agarrando y unas hierbas para subir. Digo, ¿qué es correr? Estábamos totalmente perdidos, no sabía cómo volver, y estábamos en un sitio que no sabía, no había cómo, tenía un barranco y teníamos que subir ahí el atajo. Creía yo que iba bien y cogí un atajo. No hay, hermanos, en la vida espiritual atajos. No hay camino. No hay camino que no sea el camino que Dios tiene preparado para nosotros. No cojas atajos. Así que cuando tú veas un atajo, huya de él. Yo voy a explicar algunos atajos, ¿no? Si tú para conseguir aquel trabajo que tanto te anhela, aquel trabajito que tú quieres, que está orando al Señor, ay, el Señor, dame ese trabajo, pero ¿sabes qué? Coges un atajo y para conseguir ese trabajo, mientes. E incluso consigue el trabajo por medio de la mentira que has tenido tú. ¿Crees que eso fue bendición de Dios? ¿Dios acaso es un Dios de mentira? Has cogido un atajo. Puedes tener el trabajo, pero no es una bendición de Dios. No es. Dios tiene el camino perfecto para sus hijos. Y Dios, hermanos, no nos va a defraudar. Aunque a veces decimos, wow, es que, ay, si yo miento ese trabajo, fíjate si ahí voy a cobrar 500 euros más que ahí. Olvídate de esto. Quizás vas a cobrar menos, pero vas a ser feliz. Cuando escogemos el camino de Dios, no va a haber error. Si escogemos el camino de Dios, no hay error en él. El camino de Dios tiene un nombre, ¿no es así? El camino de Dios tiene un nombre que es sobre todo el nombre. ¿Cuál es? Jesucristo, nuestro Señor y Salvador. Jesucristo es el camino. Todo aquel que pasa por Jesucristo está limpio de pecado. Ya no va a coger atajos. Y su vida va a ser transformada. ¿Para qué? Para la honra y gloria de Dios. Si seguimos el camino de Jesús, estaremos libres de tener una vida adulterada. Y el apóstol Pedro va a arrojar aquí un poco de luz al texto que nosotros estamos. Primero de Pedro, capítulo 2, versículo 1. Dice, desechando pues toda malicia, todo engaño, hipocresía, envidias y todas las detracciones, desead como niños recién nacidos la leche espiritual no adulterada, para que por ella crezcáis para la salvación. Amén. Las aplicaciones de la carta de Santiago es universal, es para nosotros en el día de hoy. Es para que nosotros podamos aplicar en nuestras vidas y si nosotros queremos verdaderamente ser prosperados en el Señor, debemos aplicar, no solamente ser oidores, sino que aplicar en nuestras vidas. Nosotros debemos de vaciarnos, hermanos, de nosotros mismos. Debemos de vaciarnos y ser llenos del Espíritu Santo. Al vaciar nosotros, estamos hablando que estamos quitando las cosas de la carne.
de nuestras mentes, sobre todo de nuestras mentes. Estamos quitando la envidia, la lascivia, la lujuria. Estamos llenando del Espíritu Santo y eso no es compatible con Dios, esas obras de la carne. Si nos llenamos del Espíritu, es señal de que nos estamos vaciando del mundo. ¿No es así? Debemos dejar que el Espíritu Santo tome el control de nuestras vidas, que el Espíritu Santo tome el control de nuestras decisiones. El versículo 6 de Santiago. Pero Él da mayor gracia. Por eso dice, Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. Dios resiste a los soberbios, hermanos. Los soberbios no son solamente aquellos orgullosos con pompa de fuertes y yo soy el mejor. A veces pensamos que ese es el tipo de orgulloso. Hay otro tipo de orgulloso, hermanos, que pasa desapercibido. Es aquel que tiene apariencia de humilde, pero que es orgulloso. ¿No? Hay personas que tienen una apariencia, vamos, de ovejita, pero cuidado, tiene un orgullo por dentro y no acepta ser confrontado con la palabra de Dios. El soberbio, y creo que incluso es peor, aquel tipo de soberbio que está disfrazado de humildad. Es peor. Y además, es que creen que sí, que son humildes. Creen que son humildes. Y llevan una soberbia dentro que no hay quien pueda hablar con ellos. Vas con la palabra de Dios y es como que hay un choque. Rebota. Dice el texto que sin embargo Dios da gracia a los humildes. Así que, ¿quieres tener éxito con el Señor? ¿Verdaderamente quieres tener éxito espiritual? ¿Estás cansado de vivir una vida mediocre? ¿Una vida cristiana mediocre? Sométate a Dios. Esa es la respuesta que da Santiago. Sométate a Dios. ¿Quieres librarte del mundo de verdad? Sométate a Dios. Esa palabra hoy día es horrible, es terrible. La gente no quiere someter. ¿Qué es esto? Hermanos, el someter de Dios no es el someter del mundo. El someter del mundo es esclavitud, porque el mundo te esclaviza, te somete, te humilla. Te humilla. El someter de Dios es para la gracia de cada uno de nosotros. El someterse a Dios es tener vida plena, totalmente diferente de someterse al mundo. El mundo te esclaviza y Dios te libera. Es diferente. Santiago, versículo 7 dice, someteos pues a Dios. Él está diciendo, después de todo eso, Él está diciendo a la iglesia, someteos pues a Dios. Y dice más, resistid al diablo y huirá de vosotros. Santiago aquí exhorta a los hermanos de la dispersión a someterse a Dios. Yo quisiera hacer una pregunta. Es grande. ¿Qué harías tú si supieras que tu hijo tiene una enfermedad terminal, pero de pronto alguien te dice que hay una medicina? Tu hijo tiene una enfermedad terminal y alguien te dice, mira, hay una medicina para esta enfermedad, pero hay un requisito. Tienes que someterte a Dios. ¿Qué harías? No me digáis que yo sé la respuesta. Lo que todos nosotros haríamos. Nos someteríamos, ¿no es así? A Dios. Ese es el antídoto para la cura de tu hijo. Someterse a Dios. Y eso significa apartar literalmente de las cosas del mundo y entregarse
libremente y literalmente a Dios. ¿A qué nosotros haríamos? Por supuesto que haríamos. Pero te digo una cosa, no esperes llegar a esta situación. No esperes llegar al más extremo para someterte a Dios, hermanos. No andemos con disfraces de cristiano. Sometemos a Dios y Él nos va a dar la victoria. Es solo esto, no hay que hacer esfuerzo. Creer y someter a Dios. Además, hermanos, les digo una cosa. Todos nosotros aquí podemos decir que estamos en un estado terminal. Todos nosotros estamos en un estado terminal. Hay unos aquí que tienen más vida que otros y otros que tienen menos. No sabemos quiénes de nosotros va a ir primero. Pero todos nosotros aquí, incluso aquella bebecita tan preciosa que está allí detrás, está en un estado ya terminal. Ella está libre de lo que estamos hablando. Pero nosotros, sabiendo que estamos en un estado terminal y sabiendo que nuestra vacuna, nuestro antídoto es someternos a Dios, ¿a qué esperamos? ¿A qué esperamos? Y te digo una cosa, nuestra seguridad está ahí, en someternos a Dios. Sabemos que cuando nosotros nos sometemos a Dios, es como que el camino se hace más estrecho, ¿no es así? Porque el mundo no nos quiere y el camino va quedando más estrecho, va quedando más apretado, porque toda esa expansión no nos quiere. Pero te digo una cosa, ese camino estrecho, cuando tú te sometes, cuando yo me someto, cuando la iglesia se somete, ahí, en ese camino estrecho, cabemos todos. Amén. Cabemos todos en este camino. Sometamos a Dios, mis hermanos, y voluntariamente. No es por miedo, voluntario, mirando el sacrificio que Jesús hizo en la cruz por nosotros. Someterse a Dios es de bendición para nosotros. Ya no me queda mucho más, hermanos. Yo veo que he pasado un poco quizás, pero bueno. Jeremías capítulo 29, el versículo 11, él dice, lo que es cuando nosotros nos sometemos a Dios, ¿no? Entregamos a Dios, él dice, porque yo sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros, dice Jehová. Pensamientos de paz y no de mal, para daros el fin que esperáis. Oh, gloria. Hay protección de Dios cuando nos sometemos a Él, porque así estamos dentro del plan de Dios. Tenemos que estar dentro del plan de Dios. Solamente cuando estamos bajo la autoridad de Dios, podemos resistir al diablo. Si nosotros no estamos bajo la protección de Dios, no podemos resistir al diablo. No podemos. Solamente estando bajo, solamente cuando nos sometemos a Dios, estamos listos para resistir al diablo. Someteos pues a Dios, resistid al diablo y huirá de vosotros. Así que, ¿cuál es la única forma de acercarnos a Dios? Por medio de la puerta que es Jesucristo. En Juan 10:27 dice, Jesús hablando, mis ovejas oyen mi voz, y yo las conozco y me siguen. Y yo les doy vida eterna, y no perecerán jamás, y ni nadie las arrebatará de mi mano. ¿Sigues a Cristo? Esta es la esperanza, ¿no?, que nosotros tenemos. ¿Estás escuchando lo que Dios está hablando en esta mañana? Amén. Alabado sea el Señor. El pecado, hermano, está por todas partes, está aquí dentro de la iglesia. El pecado, el diablo anda en derredor, buscando. El pecado está alrededor nuestro.
Santiago está hablando a creyentes, no es a no creyentes, está hablando a creyentes que estaban cometiendo todo ese tipo de cosas. Así que el diablo anda alrededor, pero Santiago no anda con rodeos, él dice. Y a veces nosotros tenemos, ¿sabes qué? La tentación de no decir las verdades porque son muy duras y no queremos, ay, es que igual voy a ofender, igual. Pero Santiago no se corta. A ver, es mejor que la gente se ofenda y que se corrijan y que anden en los caminos del Señor o que la gente se pierda. Entonces, esa es la decisión. Si es duro, es palabra de Dios, ¿no? Pero a veces queremos caer en esa tentación. Eso no quiero decir a la iglesia porque yo sé que a algunos le van a ofender, hermanos. No podemos hacer esto. A veces tenemos esta tentación. Es una equivocación. Es mejor hablar lo que dice Dios por medio de su palabra, aunque nos duela, y aunque nos duela por toda la vida, aunque tenemos dolor por toda la vida, por la verdad de la palabra de Dios, sabiendo que nuestra seguridad está en el Señor a pesar del dolor. Es mejor decir, versículo 8, acercaos a Dios y Él se acercará a vosotros. Y ahora Santiago vuelve a hablar fuerte, dice, pecadores, limpiad las manos y vosotros de doble ánimo, purificad vuestros corazones. Esos hermanos de alguna manera se habían apartado de Dios y Santiago les llama a purificar sus corazones. Eso es de nosotros. Ese es nuestro pan diario. Todos los días tenemos malos pensamientos y todos los días tenemos que buscar a Dios para purificar nuestros corazones. ¿No es así? Si estamos una semana sin buscar de Dios, vemos cómo nos vamos bajando, entristeciendo, las cosas del mundo empiezan a invadir a nosotros. Es limpiar, es todos los días, es un ejercicio. Y Santiago dice en el versículo 9, a los que están viviendo ese tipo de vida, él dice, afligíos y lamentad y llorad, vuestra risa se convierta en lloro y vuestro gozo en tristeza. Es interesante que Santiago habla de convertir la risa en lloro. Es que, y me acordé de mí, de mi vieja vida, que ya sabéis que yo tenía problemas con el alcohol cuando era más joven. Aquellas risas que yo tenía con el efecto del alcohol, era una risa mentirosa. Y mi mujer es la que me decía, y yo no me daba cuenta, cada vez que pasa tu borrachera, entras en depresión. Una risa falsa. Esa es la risa que el mundo nos da. Por eso Santiago está diciendo que vuestra risa se convierta en lloro. Porque es triste. Sin embargo, Dios nos da risa con gozo. ¿No es así? Nos da una risa pero con gozo. No una risa que viene con depresión seguida. Nuestra alegría la llevamos por dentro. La risa que tenemos ahora es por la seguridad de nuestra salvación, no es por el efecto de la droga, del alcohol o de las fiestas, ¿no? Y bueno, para concluir, hermanos, que sé que me he pasado un poco con el tiempo, yo empecé la predicación hablando de Caín y Abel y voy a cerrar hablando un poco de esto. En Hebreos capítulo 11, versículo 4, dice, fijaos aquí ahora la diferencia entre Caín y Abel. Dice, por la fe, Abel ofreció a Dios más excelente sacrificio que Caín, por lo cual alcanzó testimonio de que era justo, dando Dios testimonio de sus ofrendas, y muerto, aún habla por ella. Y luego el versículo 10, para terminar, dice así, Santiago 4:10. Humillaos delante del Señor, y Él os exaltará. Amén. Esa es una exhortación para nosotros hoy, hermanos. Humillaos delante del Señor. Y dice el texto aquí, y Él
os exaltará. Gloria a Dios por eso. Gracias te damos, Señor, por tu palabra. Oh Dios, ayúdanos a salir de aquí con regocijo, con una risa en el rostro, Señor, porque tú nos has hablado para que vaciemos de nosotros mismos y nos llenemos de tu Santo Espíritu, confiados plenamente en aquel sacrificio que Jesucristo hizo en la cruz por nosotros. Glorias sea dadas a ti, Señor. Amén.